Buenas tardes, les habla el doctor Álvaro Cáceres Pinto, médico asistente del Servicio de Córnea y Enfermedades Externas del Instituto Nacional de Oftalmología. Vamos a empezar el día de hoy con una charla que tiene por nombre queratocono. El queratocono, como la definición indica, es una enfermedad no inflamatoria. Claro que lo pongo en signo de interrogación porque en los últimos estudios han determinado que la base también de esta enfermedad puede tener un factor inflamatorio. Se han encontrado interleuquinas en la lágrima y puede ser causa de esto, ¿no? Entonces, esa es una. Dos, se ve una protuberancia de la córnea, como ven en la imagen ahí arriba de la córnea, un adelgazamiento corneal progresivo, un astigmatismo irregular, un deterioro de la función visual. Esta enfermedad básicamente es bilateral. Lo que pasa es que es asimétrica, o sea, puede empezar con un ojo y luego en los años ir hacia el otro ojo. Entonces, como la ven en la imagen de abajo, la córnea normal sería la que está pintado en verde y la córnea con queratocono es la que está pintada en rojo. Entonces, como volvemos a decir, es una protuberancia con adelgazamiento corneal y con astigmatismo progresivo. Esta enfermedad se data ya de hace muchos años. Uno de los primeros reportes de la córnea cónica data más o menos de 1854, donde lo determina John Nottingham y habla sobre este tema. En las causas y epidemiología de esto, vemos muchos pacientes acá en el hospital, tanto hombres como mujeres con este problema. Se describe que más o menos 1.3 a 25 personas por 100.000 habitantes por año en diferentes poblaciones. Tiene también, se ha visto un componente genético, un familiar que tenga queratocono en la familia puede ser también un factor de riesgo para que el paciente lo desarrolle. Se ha visto también en poblaciones étnicas como en asiáticos esta enfermedad también. Entonces se da en la pubertad, su progresión es estacionaria hacia la tercera, cuarta década de la vida. Se indica que ya el queratocono más o menos se queda estable, pero desde que empieza de la pubertad es una enfermedad progresiva que va avanzando y va quitando la visión poco a poco del paciente. Los factores de riesgo hay desde el asma, rinitis, todas las enfermedades atópicas, dermatitis alérgica, ¿no? Bronquitis alérgica, etc. También está descrito la queratoconjuntivitis vernal, que se da mucho en la sierra, el uso de lentes de contacto duras, familiares con queratocono, como les había indicado, pacientes con síndrome de Down y básicamente el factor de riesgo importante que lo he puesto en rojo es el frote ocular. Paciente que se frota los ojos, niño que se frota los ojos, tiene mucho riesgo de presentar este problema. Ya enfermedades mucho más raras como retinitis pigmentosa, macrosis congénita de Leber, prolapso de la válvula mitral, trastornos del tejido conjuntivo como el síndrome de Ehlers-Danlos y osteogénesis imperfecta. Los síntomas, un paciente con queratocono a veces no sabe que tiene ese problema cuando son en sus fases iniciales. Entonces es importante que traigan a su niño a los controles anuales y examinarlos para ver si tiene este problema. Cuando ya hay problemas ya de alergia, ya se va a ver pues, que el niño se frota los ojos, que está con el ojo rojo, que tiene visión borrosa y la disminución brusca de la agudeza visual, ¿no? Por lo tanto, la disminución progresiva de la agudeza visual. Estos pueden ser los síntomas, pero como les vuelvo a repetir, a veces los pacientes con queratocono vienen totalmente asintomáticos. En la parte, la clasificación del queratocono, hay muchas clasificaciones. Esta es una de las clasificaciones más antiguas que nos dan estadios, ¿no? Estadio 1, 2, 3, 4. Es importante detectar a tiempo esta enfermedad, ya que si lo vemos en estadios iniciales podemos tratar de detener el queratocono y después mejorar la visión
en estos pacientes. Ya cuando están en estadios más avanzados, las técnicas quirúrgicas que empleamos no son de muy buen resultado, ¿no? O por lo menos hacen poco efecto. En el queratocono grado 4 ya es una opacidad de la córnea que ya requiere trasplante de córnea. En los estadios 2-3 se puede usar cirugías para detener el queratocono como el cross-linking, cirugías como los anillos intraestromales para bajar el astigmatismo y mejorar la agudeza visual en estos pacientes. En el estadio 1 la observación, lentes de contacto son lo que más vemos. Aquí en la foto vemos paciente, por ejemplo, con una córnea normal o un queratocono incipiente en el lado izquierdo. En la foto del medio ya un queratocono ya un poco más avanzado, y en la foto del lado derecho un queratocono mucho más avanzado con la punta más pronunciada en la córnea de estos pacientes. Ahí, como les había comentado, también hay el queratocono grado 4, ya vamos a observar manchas en la córnea, ya cicatrices blancas que, como se ve también en esa tomografía, se hincha la córnea, se dematiza, y con un tratamiento podemos bajar esa inflamación y tratar de bajar esas cicatrices corneales, pero ya que estos pacientes mayormente van para trasplante de córnea. ¿Cómo lo sospechamos? Lo he puesto en dos partes, como esta charla está dirigida para personal de salud, ¿no?, de primer nivel, para oftalmólogos generales. Entonces, el personal de salud, ¿cómo lo puede sospechar? Cuando hay un astigmatismo alto asociado a una miopía, en la mayoría de los casos. Puede también verse queratocono en pacientes hipermétropes, no es muy común, pero sí se puede dar. La mayoría son miopías con astigmatismos elevados. El optómetra, por ejemplo, que mide, le hace una retinoscopía y encuentra reflejo rojo de tijeras o signo de la gota de aceite, entonces son signos de que nos indican una sospecha de queratocono. Cuando hay disminución de la agudeza visual de un año a otro, ¿no?, el niño indica que no ve muy bien con sus lentes. Cuando cambia de lentes antes del año, ¿no?, normalmente las medidas que le damos les duran aproximadamente un año. Si todo está normal, pues puede seguir con su misma medida, pero si va cambiando antes del año, hay que sospechar. La visión también con lentes es insuficiente, no llegan los pacientes al 20/20 que queremos, entonces también eso se puede sospechar si es que tiene queratocono. El oftalmólogo, ¿cómo se puede dar cuenta? Ya en la lámpara de hendidura ve los nervios intracorneales en la córnea, signos típicos del queratocono como el signo de Munson, las estrías de Vogt, el anillo de Fleischer, cicatrices también en el estroma de la córnea, secundarias a la ruptura de una capa que se llama membrana de Bowman, y por la topografía también, que es anormal. La topografía es básico para este tipo de enfermedades. Entonces, como vemos en el lado izquierdo, es una medida que tenemos que le llega a sus manos. Entonces usted ve, mire, -9 de miopía con -4 o 4.25 de astigmatismo. Entonces este paciente es sospechoso de glaucoma, perdón, de queratocono. En el lado derecho está la topografía, que también nos ayuda a nosotros para diagnosticar queratocono. Es un signo típico del queratocono con disminución del grosor corneal. Otros signos, como ya habíamos hablado, eso ya lo ve más que todo el oftalmólogo: el signo de Charlius, el anillo de Fleischer, el signo de Risuti por la iluminación tangencial que se ve con la lámpara de hendidura, el signo de Munson cuando mira hacia abajo y se ve todo el cono muy característico. ¿Cuándo referir y a dónde referirse? Entonces, apenas se sospecha, se debe referir, ya que el pronóstico va a depender del tiempo en que es diagnosticado. Como les vuelvo a repetir, si se diagnostica en estadios tempranos, podemos tratar el queratocono y que no siga avanzando, ¿no? Se le puede ofrecer tratamiento para que no llegue al trasplante de córnea. ¿A dónde referirlo? A un especialista en córnea. Eso lo encuentran pues en una clínica especializada o en el hospital.
Luego, ¿qué exámenes complementarios podemos pedir para este tipo de problemas? Básicamente la topografía de la córnea, como ven en el lado izquierdo, otros exámenes más complejos como el aberrómetro. También podemos, todos estos exámenes que les menciono los tenemos en el instituto. En el ojo izquierdo, el Corbis, que nos va a determinar la biomecánica de la córnea. La fuerza que tiene la córnea prácticamente es más débil que una córnea normal. En el lado derecho, el analizador de respuesta ocular, que también nos ayuda. Como ven, en la parte de arriba donde dice hora está una córnea normal y abajo una córnea con queratocono, que tiene pérdida de la resistencia corneal. El tratamiento sabemos desde gafas, desde lentes de contacto, gas permeable. En sus estadios iniciales podemos también usar lentes de blandos tóricas, pero el gas permeable es el que más se usa para este tipo de casos. Lo que les había comentado, el lado izquierdo, el crosslinking. El crosslinking es básicamente es colocar vitamina B en el ojo por un tiempo que más o menos puede durar media hora según la máquina que tengamos, y media hora más de rayos ultravioleta, ¿no? El que ven ahí arriba. Esto lo que va a hacer es reforzar la córnea para evitar su progresión. Y al lado derecho tenemos los anillos intraestromales. Como ven, son segmentos de un anillo que se colocan en el espesor de la córnea para mejorar la agudeza visual. Acá tenemos un video de lo que son los anillos intracorneales. Como sabemos, la córnea normal pasa la luz y cae exactamente en la retina. Nos hace ver, pero se dan cuenta cómo la córnea se abombó hacia adelante, se puede decir, se fue hacia adelante. Ese es el queratocono, y los rayos ultravioleta, los rayos de luz ya no enfocan en la retina, sino delante de la retina, ocasionando una miopía. Y eso hace que el paciente vea borroso. Aquí en la animación se ve cómo los anillos entran en el espesor de la córnea, y el objetivo del anillo es básicamente aplanar el centro de la córnea, y al aplanarlo se vuelve a su estado normal, como ven en la animación. Entonces los rayos de luz nuevamente impactan en la retina y la imagen se vuelve más nítida. Esta animación también es para que vean cómo es el crosslinking. La córnea tiene fibras de colágeno, ¿no? que están así, como ven, en paralelas, pero cuando hay un problema de queratocono, estas fibras se desordenan, van con adelgazamiento. La córnea, como ven, se vuelve en una punta. Y la cirugía, como le dije, consta de colocar vitamina B en el espacio del estroma corneal. Entonces eso queda embebido en esta vitamina B, y luego con los rayos ultravioleta, ¿no? Junto con los rayos ultravioleta, lo que producen es un endurecimiento de la córnea, fortalecer la córnea en ese sentido. Y por último, el trasplante de córnea. El trasplante de córnea, hay dos tipos. Se sigue haciendo en algunos casos el trasplante de tipo penetrante, como ven en el lado izquierdo, donde se saca todo el espesor de la córnea. Eso es cuando ya las fibras del estroma también han sido dañadas. Pero se está haciendo en estos últimos años el trasplante lamelar anterior profundo, que no quitan toda la córnea, ¿no? Sino básicamente el 90%, 95% de la córnea. ¿Y eso por qué es mejor? Porque al dejar la parte inferior de la córnea, que es el endotelio, la posibilidad de rechazo a este injerto disminuye. Luego lo otro es la recuperación más rápida que en el trasplante penetrante. Se puede quitar los puntos
mucho antes que el trasplante penetrante, y la visión también es mucho mejor en este tipo de cirugías selectivas. Solamente se está cambiando una parte de la córnea. Aquí, bueno, una animación del trasplante de córnea es básicamente quitar la penetrante, es quitar todo el espesor de la córnea, toda la córnea en su totalidad, para colocar una córnea nueva, una córnea de un donante, y pueda recuperar visión ese paciente, ¿no? Las recomendaciones que damos: primero, que todo paciente con astigmatismo moderado debe ser visto, como le digo. Luego, todo paciente que su medida aumenta bruscamente de un año a otro, como le digo, también es indicativo. Un paciente frotador, ¿no? Ya hemos dicho que todos estos niños con alergias son los más vulnerables. Paciente que está asociado a lo anterior, a todo lo dicho anteriormente, y que presenta pues enfermedad tópica, ¿no? Dermatitis alérgica, rinitis alérgica, etc. A los pacientes alérgicos, indicarles que deben ir al otorrinolaringólogo para que vea o le descarte problemas de pólipos, etcétera, que sean la causa también de su rinitis. Ir al médico alergista para que le haga todos los exámenes también, a ver a qué cosa es alérgico, y el control oftalmológico anual a todos estos niños. Bueno, quería indicarles todo esto resumido, que sea bastante comprensible, y bueno, muchas gracias, ya nos veremos en otra oportunidad. Doctor, nos consultan cuál es la indicación para realizar un trasplante de córnea. La indicación en un trasplante de córnea para un paciente con queratocono es básicamente una opacidad central de la córnea con disminución de la visión. Normalmente son pacientes que ya tienen queratoconos grado 4, y estos pacientes se benefician con este tipo de trasplantes, como le digo, salvo sea penetrante o sea lamelar, ¿no? Estos son los pacientes los pacientes grado 4 con opacidad central de la córnea, ¿no? Porque ya las otras cirugías, tanto el crosslinking como el queratocono, están contraindicadas ya cuando el paciente tiene opacidades centrales, ¿no? Otra pregunta, doctor. ¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta los trabajadores del primer nivel de atención? La recomendación básicamente, como les había comentado, es encontrar a un niño frotándose los ojos, ¿no? Decirle que no se frote los ojos, que eso puede generar daño en la córnea y darle esta enfermedad. La otra recomendación es que cada niño, más o menos, como esta enfermedad puede aparecer entre los 10 años hacia adelante, lleven sus controles periódicos con el oftalmólogo, sus medidas de vista. Siempre les digo que guarden las recetas de los lentes cada año para poder evidenciar si de un año a otro ha habido algún tipo de incremento del astigmatismo. Esta recomendación es, como le digo, para el primer nivel. Hay optómetras que les pueden dar las recetas y, como le digo, guardarlas y evidenciarlas. Ellos mismos a veces sospechan de esta enfermedad y lo envían con el especialista en córnea. Bien. Doctor, ¿cómo debería variar el astigmatismo? ¿En qué índice está dentro de lo normal de un año al otro? Normalmente el astigmatismo normal podría variar de 0,25 a 0,50 de un año a otro. Es algo normal, se puede decir aceptable. La miopía también, de un año a otro puede subir o mantenerse estable. Pero como le digo, si ya estamos viendo que pasa más de 0,50 a 0,75, 1 de un año a otro, ya esto no es normal. Esto hay que indicarle
que vaya con el especialista, realizarle una topografía y con la topografía ver si este paciente tiene la sospecha del queratocono. Doctor, finalmente algo que quisiera recalcar o alguna conclusión final. Sí, esta enfermedad lo vemos mucho aquí en el instituto. Mayormente vienen pacientes de las zonas de Arequipa, Cusco, Puno. Parece que tiene que ver mucho con la alergia, la parte ambiental. Tiene que ver mucho con la altura, ¿no? También con la poca presión de oxígeno que hay. Entonces, quizás mi recomendación final sea de que todos estos pacientes tengan un control más estricto de sus agudezas visuales, de sus lentes, y que apenas vean algún cambio, tengan que venir a algún oftalmólogo para poder hacer el descarte respectivo. Bueno, invito como le digo, a todos a que puedan acudir al INO y hacer estos chequeos y despistajes, porque esta enfermedad, como le vuelvo a repetir, mientras más temprano lo podemos diagnosticar, los resultados y el pronóstico va a ser mucho mejor, ¿no? Doctor, nos acaba de llegar una última pregunta. ¿Tiene alguna relación el queratocono con el glaucoma? El queratocono y glaucoma no específicamente, sino que ¿qué es lo que pasa? Que al adelgazarse la córnea en el queratocono nos puede dar valores diferentes de presión ocular, y eso de repente orientarnos a que diga el que le está tomando, el oftalmólogo que le está tomando la presión, o un personal de salud que está tomando una presión simplemente para descartar que esté alterada la presión, ¿no? No está totalmente relacionado, pero como le digo, con la presión sí, por el grosor de la córnea. Eso nosotros a través de una tabla vemos cuánto de grosor tiene su córnea, y ahí vemos si hay que subirle o bajarle puntos a la presión ocular, ¿no? Básicamente son enfermedades que los dos tienen un componente genético, ¿no? Pero no es que sea frecuente, pero tampoco es infrecuente verlos, ¿no? Los dos juntos, el glaucoma y queratocono. Bien, muchas gracias, doctor. Ok. Gracias a ustedes.